Quizás que el último tema que te quiero tirar podría ser quizás el más largo para hablar y hasta capaz que sea hasta el más interesante. Porque lo que hablamos hasta recién, que es interesante y que es importante, yo creo que tiene, en una primera mirada, es terrenal, es bien material, es bien concreto, son cosas que suceden, que se van dando de una manera determinada, no hay nada casual en todo lo que estuvimos hablando, son cosas que están determinadas desde la cuestión universitaria hasta los autores que han escrito otras informaciones alternativas que también se pueden comprobar, por lo tanto son concretas, hasta la actualidad de la política que también es concreta, todo eso es real. Pero a mí me interesa, Lucas, tocar, quizás, y decirme cuál es tu opinión, si es que lo considerás como una parte también, esto, es que toda esta cuestión material, ¿sí? Que se nos impone día a día, porque nos tiene avasallado en preocupaciones que son bien material, pero para hacer esta distinción, son bien material, pero nos van limando de a poco lo metafísico, lo espiritual. Entonces hace mucha mella ahí y yo lo entiendo, yo lo considero como muy perverso porque va limando de a poco sin que nos demos cuenta eso, hasta el llegar al final de la vida, cuando muchos te dicen, a mí me gusta mucho hablar con la gente grande, y siempre, casi siempre, obtengo miradas como, o respuestas como, flaco, hacé lo que vos quieras hacer. O sea, te gusta hacer eso, hacelo. Bueno, lógicamente con las cuestiones de las responsabilidades que tenés que tener, bueno, la moral alta, las cosas correctas, pero no dejes de hacer lo que quieras, porque después se te pasa la vida, te diste cuenta que estuviste pensando todo el tiempo, viste es un clásico eso, porque después cuando se te pasa la vida, que tenés mi edad, un tipo que tiene, no sé, 77, 80 años, te das cuenta de que todo lo que quisiste hacer, bla, 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 bla. Pero eso yo lo meto en una cuestión plenamente metafísica, porque es tu espíritu que te dice hacer, tu espíritu que te está diciendo de alguna manera, llevando para hacer y que uno, esta coyuntura continua, artificiosa también de alguna manera, te mete para abajo y te va limando en cosas que se reducen a lo material. Creo que también considero que algunas personas directamente se perdieron en lo material y no vieron el eje vertical, ¿no? Que es el invisible que conecta, o sea, en esa cruz que es como símbolo perfecto. Entonces, hay algo, Lucas, de eso, de que todo este cotidiano, toda esta locura, no de ahora, la de ahora capaz que suma más, pero la que se viene viviendo con la clase política, con todas las cuestiones que hay por detrás, en definitiva lo que mella mucho es lo interno de cada uno, la conexión que uno puede también lograr tener con otro plano, con otra manera de ver las cosas, de vivir también, de observar. A mí, en esta locura, yo me siento muy tranquilo así todo, porque también considero que como tengo una mirada que es un poco más alternativa, me pone tranquilo conmigo de no tener miedo, de entender cómo se suceden las cosas y entonces un cachetazo voy a alegar porque el daño colateral es inevitable, pero quizás que un poco más relajados, comprendiendo, entendiendo la realidad, no me mella el espíritu, no me lo achaca, no me lo mata. Creo que alguna vez en algunos mensajes que no hemos cruzado me decías algo importante porque en esta batalla que se está librando la parte metafísica es importante y no hay talón de Aquiles ahí para el que tiene una conexión diferente. Muy interesante lo que decís, yo comparto plenamente. A ver, yo soy partidario, seguramente vos también, de desde Carl von Clausewitz a Carl Schmitt, la relación entre la política y la guerra es evidente. De hecho, la naturaleza de lo político, donde radica, donde se ubica el hecho político, está en la toma de decisiones que son propias de las tácticas y las estrategias de guerra. Eh, Veamos punto por punto esta cuestión. Para la diplomacia, que es la alta política, formaba parte de hacer política buscando eliminar la guerra física, la desaparición física del otro. Entonces, la capacidad de negociar, la capacidad de mejorar, la capacidad de lograr, ¿no? Acuerdos sin tener que destruir al otro de manera física, formaban parte del arte
de la política como una continuación de la guerra, pero por otros medios, ¿no? La baja política tiene que ver más con la administración pública, con la administración de los recursos y un largo etcétera de cosas. Ahora bien, para la guerra tiene que estar preparado el guerrero, y el guerrero tiene que partir del desapego de las cosas. Es decir, nosotros por eso buscamos permanentemente reivindicar el etos guerrero y el espíritu de lucha, porque implica un involucramiento, implica una entrega donde hay muchísimo más para perder que para ganar, pero que si no lo intentáramos, nos veríamos de pronto, en algún momento, nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho. Me acuerdo de aquella famosa película de Mel Gibson, Corazón Valiente, ¿no? En un momento, en una arenga que hace para los escoceses, que están, digamos, desanimados, desinflados, porque se van a enfrentar al ejército más grande, ¿no?, de Longchamps, ¿no?, de Sanquilargo, del rey Sanquilargo de Inglaterra, el ejército más portentoso en aquel momento, ¿no?, el siglo XIII. Se dice, no, de acá nos vamos a huir, queremos vivir. Y William Wallace, el líder revolucionario, que fue el precursor de lo que después termina logrando Sir Robert de Bruce, el noble que le termina dando la independencia a Escocia, le dice, sí, huyan, y van a vivir. Bueno, acá podemos decir lo mismo, nosotros podemos conformarnos con este mundo material, podemos quedarnos tranquilos, y podemos vivir. Y podemos vivir confortablemente, y podemos negociar con el sistema. Dice, pero huyan y vivirán al menos un tiempo, mientras que los que nos oprimen lo quieran así. El día de mañana nos pueden venir a nuestras casas y hacernos desaparecer, aplicarnos el prima nocte, el ius prima nocte. O sea, te van a venir, te van a robar a tu mujer, te van a confiscar a los hijos, vos vas a estar vivo. Si no te opones a todo eso, vas a estar vivo. Vas a ser un oprimido entero. Eso es lo que te... Van a vivir aunque sea un tiempo. Y si luchan, es probable que mueran. Es muy probable que mueran, le dice William Wallace a los escoceses que se estaban tratando de levantar. Pero si viven, dentro de mucho tiempo, cuando estén postrados en sus sillones mecedoras, probablemente se arrepientan y darían lo que fuera por tener una nueva oportunidad, una única oportunidad de volver acá, a este lugar, y haber dicho, luché por ser libre. Luché para que no me arrebaten mi libertad. La libertad profunda, la libertad positiva, no la libertad negativa, que es la que baraja y articula el liberalismo. Es decir, nosotros lo que buscamos, tratamos de inspirar con lo que decimos, es decirle a la ciudadanía que podemos salir de la comodidad, donde hay muchas desventajas en el acto y en la decisión de salir de la comodidad, pero que algún día se van a terminar arrepintiendo de no haberlo dado todo para que nosotros o nuestros hijos, probablemente nosotros no lo veamos, pero que nuestros hijos vean un mundo, un país próspero, libre, autodeterminado. Yo no me conformo con integrarme al mundo. Hemos aplicado esa fórmula si dejamos de pagar, nos caemos del mundo, ¿viste? Te asustan con eso. Hemos aplicado la fórmula de agradar al mundo y nunca ha funcionado, seguimos postergados. Hay 42% de argentinos pobres que te lo demuestran, no es que yo lo digo, no es una opinión. La tasa de desempleo en la Argentina te lo dice. Entonces, Hernán, la fórmula de agradar al mundo es un poco prostibularia, tenemos que agradar, tenemos que salir a la ruta, ponernos las medias cancán con el portaligas y mostrar las piernas para atraer a los mercados. Entonces tenemos que ser un país confiable, tenemos que ser un país que tiene estabilidad institucional, un país que no cobra impuestos, que quita aranceles, un país que genera confianza en el mundo. Y lo único que viene son capitales golondrinas. En la época de Macri, con ese discurso, vinieron la bicicleta financiera, vino Goldman Sachs, vino JP Morgan a hacer carry trade.
Vinieron los tipos, asumió Macri y dijo, vienen las lluvias de capitales, miren, vienen las lluvias de capitales. Las capitales vinieron, compraron bonos, o sea, pasaron los dólares a pesos, compraron bonos del Estado, el Estado emitió bonos, se endeudó a lo pavote. Después de esos LEVAC que se habían entregado, que vencían, se hizo una negociación, se terminaron subiendo las tasas, terminaron cobrando mucho más, cobraron tasas siderales que estaban por encima de las fluctuaciones de la moneda extranjera. Esto lo explica muy bien Héctor Juliano, un analista de deuda externa especializado en estos temas. Se hizo el carry trade, es decir, se aumentó con la tasa el valor del bono pasado a pesos, con esos pesos totalmente inflados, o sea, yo puse mucho menos, se volvieron a pasar a dólares. Para eso Macri elimina las leyes de permanencia mínima, es decir, antes los capitales tenían que tener una permanencia mínima en el país. Ahora podés entrar con capitales, vos podés meter dinero, inyecciones de dinero y sacarlas cuando vos querés. Como si fuera una especie de plazo fijo, pero que no es fijo. Un plazo variable. Cuando quiero saco la plata. Bueno. Entonces, volvieron a pasar a dólar, devaluaron el precio del dólar y los camiones de caudales estuvieron filmados, iban en fila india, los camiones vaciaron las arcas del banco, digamos, nos quedamos sin dólar, iban los camiones de caudales a Ezeiza y se volaron todos los dólares con especulación, o sea, capitales que no generaron absolutamente nada, capitales que no generaron absolutamente ni empleo, ni trabajo, ni producción, ni desarrollo, y se fugaron. Este se llama sistema del flight to quality, es decir, ahora esa plata salió a economías especulativas más seguras, por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, vinieron con plata para sacar más plata, capitales golondrina. Y Macri condecoró todo este proceso tirándonos al fondo, en doble sentido, al Fondo Monetario Internacional y nos tiró al fondo, es decir, al fondo del abismo, nos tiró por un acantilado, nos tiró como los bebés espartanos desde la cima del monte Taigueto, al precipicio, porque tenemos una deuda que no la van a poder pagar ni tus hijos ni los míos, Héctor. Hernán, perdón. Dije Héctor Julián. Hernán, no lo vamos a, hay varias generaciones que van a pagar el agujero que nos hizo Macri. Entonces, yo no puedo escuchar cuando vienen los liberales decir, no, bueno, porque los gobiernos peronistas, se hacen los boludos. Y no tengo otra palabra, se hacen los boludos y miran para otro lado, porque en 4 años nos reventaron. El daño es difícilmente mensurable, es difícilmente cuantificable. Esos son los gobiernos que se oponen al peronismo. Esos son los gobiernos de CIOs, los que vinieron a enseñarnos qué hacer, los que nos devolvieron al mundo, los que se sacaron la foto en Davos, los que nos devolvieron a la confiabilidad de los mercados, los que nos llevaron de paseo por las giras internacionales a agradar a los otros. Sí, les agradó a los otros, vinieron, nos violentaron, nos abusaron y nos dejaron tirados en un zanjón. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad histórica para ponernos de pie. Y yo sé que los actores con los que tenemos que jugar, ninguno resiste archivo, ninguno está limpio. Yo sé que muchas veces transar con la política parece que nos hace entrar en el descrédito, pero yo confío en personas como Marcelo Bulo, que desde Santa Fe dice explícitamente cómo es el juego de los actores internacionales y qué es lo que tenemos que hacer. Y tiene, además de mi amistad, tiene mi apoyo para jugar en la política. ¿Cómo no se lo voy a dar? Es un amigo, si él quiere jugar, hay que alentarlo. No empezar con el purismo. Vos me habrás escuchado hablar alguna vez del purismo. Decir, no, porque vos te sacaste la foto con el que tiene la foto, con el que se sacó la foto. Sí, bueno, hermano, pero eso nos lleva a la inmovilidad política. Eso nos lleva al ostracismo, a un estado de aislamiento total.
y mientras tanto se sigue repartiendo a la Argentina. Entonces nosotros tenemos que entrar en la arena política, jugar fuerte, y con aciertos y errores, como pasaba podemos decir, con el peronismo, con pros y contras, con defectos y virtudes, tenemos que estar, porque también hay mucho, yo hablo mucho de nacionalismo de campanario, nos dicen lo que hay que hacer, te dicen el ABC, esto, la cosa es así, no, esto está muy mal, qué sé yo, pero todo de la teoría. Hay una regla de oro, el que hace se equivoca. El que hace se equivoca, comete errores. Y después vienen otros, se viste a sacar el analista que viene a decir, no, todo se hizo mal, todo se hizo mal. Bueno, hermano, ponete las botas, anda a jugar a la cancha, y no nos digas cómo hay que hacer las cosas, mostranos cómo hacer las cosas. La política se ejerce, decía Friedrich. No solamente el poder es algo que se tiene, pero también es algo que se ejerce. En el ejercicio de la política es donde transformamos la realidad. Yo creo que las cartas están echadas, la suerte está echada, y ale acta es, la suerte está echada, ¿no? Decía este viejo latinismo. La suerte está echada y tenemos que ser como los guerreros que se la juegan todas, que van para adelante, que miran con ahínco, con pundonor, la posibilidad de generar una transformación. Vamos a ver hasta dónde se llega, vamos a ver hasta dónde, cuál es ese límite, esa frontera de lo posible. Con este discurso antiglobalista, las puertas se cierran muy rápido y las trabas son realmente muchas. Hay una especie de connivencia de la clase política de proscribir, de postergar, de acallar a las voces que realmente dicen cuál es el verdadero problema y el verdadero antagonismo. Ellos prefieren estar en la fórmula Pepsi-Coca-Cola, ellos quieren estar en la fácil, en la izquierda y derecha. Los zurdos y los de derecha, en el fondo les gusta estar en esa comodidad de la falsa dialéctica, de la falsa disyuntiva. Así que bueno, vamos por una alternativa que puede ser esa. Yo no participo activamente político, digamos. Yo hago entrevistas, le doy espacio a quienes creo que son potables. Creo que Gretel Ledo es un cuadro, creo que Marcelo Bulo también lo es. Yo he entrevistado no solo a Guillermo Moreno, también he entrevistado a Gómez Centurión, que tiene una propuesta que se dice nacionalista. Puedo tener mis dudas, pero uno con esto no es que quiere condicionar. Cada quien puede apostar por el espacio con el que se siente identificado. Nos tiene que unir el espanto de que si no hacemos nada, esa apatía termina siendo funcional, nos convierte lamentablemente en idiotas funcionales. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel con la costumbre